Buenos días, mis amados. Dios me los bendiga. Bendiciones para sus vidas en esta mañana tan especial. Me alegra de verlos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendiciones. Gloria a Dios. Hola Mari, Dios te bendiga. Mi hermana María Isabel. Dios me bendiga a mi hermana Viquita Olivas. Qué gusto que esté ya en el país. Qué bendición. Manuelito, Dios te bendiga, bendiciones para su vida. Mi hermana María Deli, buenos días, ¿cómo amaneció? Carito, mi esposa, buenos días. Giselita, buenos días, bendiciones para su vida. Hola Odita, bendiciones también, buenos días. Mi hermana Catherine, buenos días, bendiciones. Qué bendición tenerles aquí, valga la redundancia. Mi hermana Sandrita, buen día. Bien, un hermoso día, así es. Este es el día que el Señor ha hecho y por eso nos podemos gozar y nos podemos alegrar en el buenos días, mis amados. Qué bueno tenerles en esta mañana. Qué bueno poder seguir reflexionando en la palabra del Señor y en el tema que tuvimos ayer, que pudimos compartir en la iglesia, para seguir en este proceso de libertad y en este proceso de bendición, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en de Corintios capítulo 10, versículo 3, el apóstol Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque seamos seres humanos y nos movemos en un ambiente natural, dice el apóstol Pablo, nosotros, aunque estemos en ese sentido, no militamos, no nos movemos en un ámbito natural de guerra espiritual, sino que estamos alertas en un ámbito espiritual. Y esa es la vida del creyente. El creyente debe saber que aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra y que en esta tierra vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar batallas, vamos a tener circunstancias que van a querer operar en contra de nosotros. Hay situaciones invisibles de un reino invisible espiritual que quiere venir a afectar nuestra vida, nuestro ser, que quiere pues traer pensamientos, ideas, argumentos, que quiere rodearnos, que quiere establecer fortalezas alrededor de nosotros. Y si nosotros militamos en la carne, pues vamos a ser pues fácilmente llevados por este reino espiritual. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, refiriéndose a que nuestra lucha espiritual no es una lucha que tiene que ver con el ser humano, aunque muchas veces el ser humano es usado para esas circunstancias y es usado por las tinieblas para traer cosas contrarias a nosotros. Pero nosotros enfrentamos una lucha espiritual. Nosotros enfrentamos a un reino de las tinieblas que opera en lo invisible, que se mueve en lo invisible, y que si nosotros no tenemos cuidado por estar militando en la carne, pues no vamos a discernir las artimañas, ni vamos a discernir los argumentos de las tinieblas. Muchísimas veces estamos ahí batallando y batallando con asuntos mentales, con pensamientos mentales, y no sabemos cómo enfrentarlos porque los estamos abordando desde una perspectiva muy natural. Pero el apóstol Pablo nos dice, nos enseña que nosotros, aunque estemos aquí en la carne, no estamos en una lucha carnal, sino espiritual, que entonces tenemos que discernir
qué es lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Cuando hay pensamientos recurrentes, cuando las cosas no se están percibiendo bien, cuando usted siente opresión en su vida normal, natural, cuando hay algunos criterios que no están conforme a la voluntad de Dios o nos hablan en contra de lo que en algún momento el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos luchando, que estamos en una guerra espiritual, que hay algo espiritual que se está moviendo y entonces tenemos que enfrentar esa lucha a través de esa vida espiritual que tenemos nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba viviendo una lucha muy fuerte con la iglesia de los Corintios. Estaba siendo atacado él, su ministerio estaba siendo cuestionado. Había gente que cuestionaba el hablar de Pablo, aún las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces Pablo estaba en una guerra espiritual. La iglesia de Corintio estaba en algunos problemas emocionales, en algunos problemas relacionales, en algunas cosas que no eran las correctas, y el apóstol Pablo está luchando para corregir esas situaciones, pero se encuentra con oposición y se encuentra con un montón de situaciones. Pero Pablo identifica claramente que el problema no tiene que ver solo con los corintios. El problema no es solamente una situación natural que están viviendo los corintios, sino que también en medio de todo eso, el adversario busca cómo introducirse, cómo meterse, cómo el enemigo espiritual, a través de la actitud de un corazón herido, un corazón resentido, a través de un corazón celoso, a través de un corazón, mis amados, que no está teniendo una buena actitud frente a otro, a través de un pensamiento, de un argumento o de una fortaleza, él empieza a operar para detener la iglesia, para detener nuestras vidas, para que nosotros no crezcamos espiritualmente, para que no podamos ver la verdad del Señor y para que esa verdad no nos bendiga ni nos fortaleza. El enemigo quiere oponerse totalmente a los planes del Señor. Y aunque es un enemigo vencido, él es un enemigo astuto que trata de meterse ahí en medio de las situaciones de nosotros en la vida familiar, en la vida ministerial, en diferentes áreas espirituales. Ahí el enemigo quiere introducirse para poder hacer daño. Jesús contaba una parábola de aquel hombre que fue a sembrar junto con sus criados y sus siervos y sembraron buena semilla, pero dice que mientras ellos dormían y mientras ellos descansaban, dice que un enemigo vino y puso cizaña en el campo. Entonces, a la hora de ver el fruto, de ver el crecimiento de ese lote o esa finca, podríamos decir, eh, vieron que no solamente venía semilla buena, sino que también había sido introducido semilla mala. Y es que así es el enemigo, él sutilmente trata de meterse, trata de influir en nuestros pensamientos, influir en nuestros corazones. Y si nosotros andamos en la carne, bueno, no vamos a poder discernir ni vamos a poder entender que esos pensamientos que vienen a nuestra vida, que esos sentires que tenemos, a veces pueden ser inspirados, movidos por influencias espirituales que están ahí alrededor de nosotros y que no nos damos cuenta porque estamos militando en la carne. Pero Pablo dice claramente, nosotros no militamos, nosotros no estamos en este caminar según la carne, no nos movemos según la carne, sino que nosotros nos movemos espiritualmente.
discernimos, entendemos, abrimos el corazón al Espíritu, tratamos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está hablando en esta situación, qué es lo que está pasando, cómo es que está operando el enemigo, cómo es que se está moviendo. Y entonces Él nos va a dar las armas espirituales para que nosotros podamos quebrantar ese mover, esa circunstancia. El apóstol Pablo va a enfrentar este problema basado en la revelación del Espíritu Santo y a través de las armas espirituales. Él dice en el verso siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, Pablo dice: yo tengo unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Tengo poder de Dios, tengo autoridad de Dios, tengo revelación de Dios, tengo conocimiento de Dios, tengo de mi parte la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que es la palabra del Espíritu Santo. Tengo las armas espirituales, tengo la armadura espiritual para enfrentarme a estas circunstancias, para enfrentarme a estos problemas. Quizás hoy nosotros estemos rodeados de circunstancias que estén ahí afectando nuestra vida. Estemos en una batalla espiritual el día de hoy. Que el enemigo esté operando alrededor de nosotros y que Él esté utilizando en primer lugar fortalezas que están trabajando en mi vida. Una fortaleza, mis amados, viene de un concepto de aquellos lugares donde se establecían fuertes o se establecían baluartes para proteger algo. Se cubría eso, se protegía eso, de tal manera que nadie pudiera entrar, pero tampoco nadie pudiera salir. Y es que a veces el enemigo quiere poner fortalezas y barreras mentales en nosotros que no nos dejan salir de ahí, no dejan salir de la depresión, no dejan salir de la ruina, no dejan salir de la escasez, pero más por un asunto mental que por un asunto, digamos, externo. Más porque nuestra mente se establece con patrones de pensamientos que lo que hacen es atraparme a través de cosas que pasan en mi vida. A veces un resentimiento se puede convertir en una fortaleza mental. Mi pensamiento está únicamente alrededor de lo que me hicieron, alrededor de las heridas que tengo en el corazón. Solo pienso en cómo vengarme, solo pienso en cómo transmitir eso que estoy sintiendo, esa amargura y ese resentimiento, cómo poderlo sacar y transformarlo en palabras agresivas, en criterios agresivos contra otras personas. Y estoy encerrado en eso, mi pensamiento está encerrado. A veces me encierro en que no puedo, a veces me puedo encerrar en que no soy suficiente. A veces me puedo encerrar en que soy culpable y la culpabilidad me lleva a paralizarme. A veces me puedo encerrar en pensamientos y en fortalezas donde el enemigo me ha cautivado, me tiene ahí cerrado a través de experiencias dolorosas que he vivido en la vida, a través de experiencias que he experimentado en mi vida. Y cerrarme ahí, cerrarme ahí, cerrarme ahí. A veces con temores. Usted tiene un temor tremendo del mañana, un temor de lo que pueda suceder en el día de hoy, un temor de lo que puedan hacer sus enemigos. Y todo eso son patrones de pensamiento que nos hacen sentirnos como atrapados, como metidos en una cárcel, como metidos en una cueva, como estaban aquellos hombres cuando David dice que fue
a la cueva de Adulán. Dice que se juntaron con David todos los oprimidos, todos los resentidos, todos los amargados, todos los que estaban con alguna situación. Ahí iban a parar a la cueva de Adulán. Ahí estaban metidos en esa cueva. O cuando Israel, en Jueces capítulo 6, que se metían en cuevas para esconderse de sus adversarios. Dios les había dado la tierra. Y ese es el engaño. Es que Dios les había dado la tierra. Les había dado todo lo que la planta de sus pies pisaran. Ya ellos habían entrado a conquistar la tierra prometida, pero tenían unos enemigos que venían en contra de ellos, que les robaban las cosechas, y ellos lo que atinaban a hacer era simplemente esconderse, no a defender lo que era de ellos, no a echar fuera los enemigos que venían en contra de ellos, no. Ellos lo que hacían era irse a esconder porque les tenían miedo, les tenían temor y pavor a sus enemigos y a sus adversarios. Estaban metidos bajo una fortaleza espiritual en su pensamiento que los hacía sentirse no dueños de la tierra, sino más bien gente a la que le iban a robar. No se sentían cabezas, ni pensaban que eran cabezas, ni actuaban como cabezas, sino que estaban actuando como colas, porque estaban llenos de fortalezas espirituales que los mantenían atados en su forma de pensar. Pero todas estas fortalezas, dice Pablo, hay que romperlas. Hay que romperlas en el nombre de Jesús, hay que derribarlas con la verdad de Dios. Tenemos que reconocer que tenemos autoridad en Cristo y que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que romper esas murallas en el nombre de Jesús. Tenemos que salir de ese espacio en que el enemigo ha querido que nosotros operemos. Toda la tierra es nuestra. Alza tus ojos y mira, le dijo el Señor a Abraham, alza tus ojos y vea. Pero claro, Abraham tenía que romper esa fortaleza que tenía en ese momento de relación con Lot. Antes de que Lot saliera, el Señor no le había hablado a Abraham de que mirara toda la tierra. Una vez que Lot se fue, entonces el Señor le dijo, mira, alza tus ojos. Todo lo que tú ves, te lo daré a ti y a tus hijos. Entonces abrió su mente, abrió su corazón, abrió su criterio, dejó de tener una mente cerrada, una fortaleza que estaba sobre la vida de Abraham, que era la relación que tenía en ese momento con Lot. Y es que hay cosas, mis amados, que nos mantienen ahí con una mente cerrada, con una fortaleza, y hay que romperlas en el nombre de Jesús para poder ver más allá de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere. Que Dios quiere que nosotros podamos mirar su propósito y su voluntad y no mirar lo natural. Pero el enemigo nos quiere cerrar ahí. Una persona en una fortaleza solo ve paredes, no ve más allá, está rodeada, está sitiada. Pero nosotros tenemos que romper, y Pablo dice, nosotros tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas se han levantado en su vida? Espirituales que no le dejan ver lo que Dios tiene para su vida. Quizás en esta mañana usted pueda sentirse como atrapado, como en un círculo vicioso. Bueno, hay que romperlo en el nombre de Jesús. Como que usted no avanza, como que usted está estancado, como que usted no puede, que choca con las paredes que están a su alrededor. Hay que romper esas fortalezas espirituales, porque el Señor nos ha dado libertad. El Señor nos ha dado libertad en todos los ámbitos de nuestra vida. La libertad nos llamó el Espíritu Santo. El Señor nos llamó a vivir en libertad. Él rompió nuestras cadenas. Él abrió las cárceles de los presos, y nosotros tenemos autoridad para vivir en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús.
ningún argumento, ninguna potestad debe de gobernar nuestra vida que se oponga al propósito de Dios para nosotros, al plan de Dios, a la buena voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. No deberíamos nosotros permitir que el enemigo esté tomando control de nuestra vida y trayendo argumentos que nos mantienen ahí atados. El apóstol Pablo no se queda solamente hablando de las fortalezas, sino también el apóstol Pablo dice que nosotros podemos destruir esos argumentos que están ahí en contra de nosotros, esos argumentos que se ponen contrarios a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Dice, derribando argumentos. Los argumentos son ideas, son pensamientos lógicos o razonamientos aceptables. Es un patrón de pensamiento que nosotros podemos tener sobre algunos criterios, sobre algunos aspectos, aspectos de la vida, aspectos de la familia, aspectos de la iglesia, aspectos ministeriales, aspectos financieros, ideas que nosotros tenemos, patrones de pensamientos que tenemos en nuestra vida, argumentos, pero muchos de esos argumentos son argumentos que son mentiras, que lo que hacen es distorsionar la verdad de Dios, que distorsiona la mente del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso tenemos que renovar nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra para el día de hoy? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? No las circunstancias, no los pensamientos del adversario. ¿Qué nos dice hoy Dios? ¿Qué nos está diciendo hoy el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la presencia del Señor el día de hoy? ¿Cuáles son los argumentos de Dios para nosotros? ¿Cuál es la mente de Cristo para nuestra vida el día de hoy? ¿Cuál es el patrón de pensamiento que el Señor quiere que yo tenga el día de hoy? Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces se rompen esos argumentos que están contrarios a la voluntad del Señor, eso que me hace dudar de Dios, eso que me hace dudar de su propósito, eso que me hace dudar de sus planes, eso que me hace dudar de su bendición, eso que me hace dudar de su propósito en mi vida, eso que me hace dudar aún acerca de mi relación con el Señor, eso que me hace dudar aún de mi propia salvación con el Señor, porque el enemigo busca que nosotros tengamos argumentos y pensamientos errados, que lo que traen son mentiras, que lo que traen son aspectos para confundir nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra bendición, nuestro corazón. El Señor siempre tiene propósitos de paz para con nosotros y no de destrucción. En el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Hay propósitos. En el Señor hay caminos que debemos de transitar que van a ser de productividad, aunque parezcan que en este momento no son los correctos. Tenemos que desmantelar esos argumentos que el enemigo trae a nuestra vida, ese hablar de él, esa voz que nos susurra, esa voz que nos habla, que nos dice lo contrario a lo que Dios nos está tratando de enseñar y mostrar el día de hoy. ¿Sabes? Cambiar la verdad por la mentira. Y en eso el diablo es especialista. El diablo agarró a Eva y la engañó. Con su astucia, dice la palabra del Señor, la sedujo. Con su astucia, el enemigo lo que hizo fue transformar los pensamientos y la verdad de Dios por una mentira. Y sembró en ella la mentira. Y tanto sembró en ella la mentira
que provocó el comportamiento de Eva. La hizo dudar tanto de lo que Dios había dicho. Le hizo ver que el fruto era bueno cuando era malo, cuando no era correcto, cuando era desobediencia. O sea, le hizo cambiar su forma, su comportamiento y su mirada, porque le dio argumentos que hicieron que la mujer dudara, mis amados. Y así es el diablo. Él nos trae argumentos, Él nos trae lógicas, Él nos trae un discurso que es una mentira, pero que parece una verdad. Y si nosotros no lo discernimos, ni lo destruimos, ni lo derribamos, en el nombre de Jesús va a gobernar nuestra vida. Pensamientos de mal, pensamientos de tristeza, pensamientos de derrota, pensamientos de enojo, de molestia, aún con el mismo Dios, pensamientos de fracaso, de culpabilidad, pensamientos de desvalorización que nosotros tenemos de nosotros mismos, pensamientos suicidas, pensamientos no correctos, porque hay una fortaleza que se establece en nosotros y se argumenta, el enemigo argumenta, pero nosotros tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Y dice el apóstol Pablo que nosotros derribamos los argumentos y también toda altivez de corazón. Porque bueno, una de las cosas que usa Satanás es el orgullo para alejarnos de nuestro Dios. Es un enemigo muy sutil cuando nosotros tenemos altivez, cuando tenemos soberbias, cuando nos sentimos superiores a los demás, cuando nuestros deseos están por encima aún de los deseos de Dios, cuando sentimos que nosotros lo podemos todo sin Dios, cuando dejamos a Dios lejos de nuestra vida y lo dejamos lejos de nuestros pensamientos y decisiones, cuando nos creemos autosuficientes y cuando no dependemos de nuestro Dios diariamente en todas nuestras decisiones. Esa autosuficiencia, esa altivez, ese orgullo, esa soberbia se pone en contra del conocimiento de nuestro Dios, el cual quiere que nosotros seamos humildes, ¿verdad? El cual quiere que nosotros seamos personas que reconocemos nuestra dependencia absoluta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es dependencia. Dependencia es ver la obra de Dios hoy manifestándose y mañana viendo que a pesar de que hoy se manifestó, quizás tengamos una circunstancia donde aparece una necesidad, pero estamos ahí peleando con Dios, estamos ahí peleando cómo resolverla en nuestras fuerzas y no dependiendo otra vez de nuestro Señor, el cual nos dijo que nos va a sostener y el cual nos va a ayudar en todas las cosas. Recuerde que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pongamos todo nuestro camino en Dios. Confiamos en Dios. Confiemos en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su dirección. Y Él nos va a ayudar todos los días, todos los días. Su gracia nos va a ayudar. Nosotros no podemos resolver las cosas por nosotros mismos. Necesitamos la gracia. Y la gracia de Dios es suficiente. Y la gracia de Dios está con nosotros todos los días. Somos hombres y mujeres necesitados de Dios totalmente. Vivimos por Dios, vivimos por Él, para Él. Vivimos por la gracia de Dios, vivimos por la bondad de Dios, vivimos por la misericordia de Él, respiramos por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Nosotros reconocemos que no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó, que Dios nos hizo, que Él merece todo el honor y toda la gloria. Los que dependen de Dios son adoradores
los soberbios, los altivos, los orgullosos no dependen de Dios. Ellos no creen en la bondad de Dios. Así que, mis amados, nosotros tenemos que reprender toda altivez de corazón. Y también con las relaciones con los demás tenemos que ser humildes. Tenemos que ser personas sencillas, perdonadoras, porque a veces nos sentimos altivos con los demás, soberbios con los demás, orgullosos con los demás. No queremos ceder, no queremos poner la otra mejilla, no queremos orar por los que nos persiguen, no queremos bendecir a los que nos maldicen, no queremos pagar bien cuando nos han hecho mal. Somos orgullosos en nuestro pensamiento, creemos tener la razón, peleamos por tener la razón, no bajamos, no somos humildes, no reconocemos nuestros errores y ahí estamos en la vida jugando de soberbios, orgullosos, pero ese comportamiento lo que hace es alejarnos de la presencia del Señor y ahí el diablo pone eso en nuestra vida, lo alimenta, lo sopla, el avivamiento de ese orgullo para que nosotros nos separemos de Dios y digamos, no queremos nada con el Señor. Pero mis amados, dice la Escritura que Dios nos llamó a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Tomemos todos nuestros pensamientos en esta mañana y llevémoslos cautivos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y para terminar, el apóstol Pablo nos llama a que nosotros podamos recordar que tenemos armas espirituales, que no son carnales, que son poderosas en Dios, como la confesión, como la oración, como la palabra, como la fe, como la dependencia del Espíritu Santo. Con estas armas usted puede levantarse hoy en esta mañana, reprender todo argumento de corazón y toda fortaleza y ser libre y recibir la posición que tiene en Cristo. Mantenerse firme en el Señor. Cierre sus ojitos conmigo para orar. Amén. Así es, mi hermana Vicky. Son tradiciones, mentiras. Amén. Saludos, Pastor Raúl Reyes. Dios te bendiga allá por Estados Unidos. Bendiciones, un saludo. Oramos, mis amados. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta mañana poderosa, te damos gracias por el favor tuyo y la misericordia tuya, la bondad tuya. Gracias porque tú nos das poderosas armas espirituales. Hoy, lunes, Señor, 9 de septiembre, no queremos caminar en la carne. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Hoy nos queremos mover en lo espiritual. Queremos tomar todo argumento de las tinieblas, todo pensamiento, Señor, de nosotros y todo pensamiento que el enemigo ha querido sembrar, Señor, aún, Señor, Dios mío, en la oscuridad, aún, Señor, muy sutilmente, lo queremos llevar cautivo a la obediencia de Jesús. Queremos llevarlo, Señor, a los pies de Cristo, Señor. No queremos que ningún pensamiento nos gobierne sin haber pasado por, Dios mío, los pies tuyos, sin haber sido sometidos a los pies de nuestro Señor Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, todo argumento de altivez, todo argumento, Señor, de las tinieblas, toda idea, todo temor, todo pensamiento de ruina, escasez, todo pensamiento de imposibilidad, todo pensamiento, Señor, que no se conforme a la voluntad tuya para mi vida y mi casa, Señor, la sujeto y, Padre, la destruyo en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, Señor, también toda fortaleza que se ha levantado para atarme, para limitarme, Señor,
para poder oprimirme, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, la destruyo, Padre, la derribo en el nombre poderoso de Jesús. Toda fortaleza mental en contra de la voluntad perfecta tuya, en contra de los planes tuyos para conmigo, Señor, en contra, Dios, de lo que tú has diseñado. En el nombre de Jesús, Señor, lo quebranto en esta mañana. Me sacudo del polvo, Señor. Me sacudo de las tinieblas, Señor. Me sacudo de toda palabra mentirosa que se ha levantado contra mí, Señor. Me sacudo de toda palabra, Señor, y todo argumento diabólico y toda arma espiritual contraria a mi vida en el nombre poderoso de Jesús, para empezar una semana, Señor, en poder tuyo, en libertad tuya, en gracia tuya y en victoria tuya, Señor. Que en esta mañana, Señor, yo pueda afirmarme, Señor, en esta guerra espiritual, Señor, y pueda, Señor, salir victorioso, Dios, de cualquier, Señor, fortaleza de maldad en el nombre de Jesús. Que los pensamientos tuyos me llenen, que los pensamientos tuyos me gobiernen, que los pensamientos tuyos, Señor, tomen control de mi vida, Señor. Que la perfecta y buena voluntad tuya se manifieste en mi vida. Renueva mis pensamientos, renueva mi mente, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Renuévame, Señor, con los pensamientos que vienen del cielo, Señor. Renuévame con la palabra que es viva y es eficaz. Renuévame con la palabra que permanece para siempre, Señor. Renueva mi mente, Señor, y que mi mente tenga la mente de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y reprendemos todo argumento, toda fortaleza y toda altivez de corazón y pensamiento que no esté sujeto, Señor, al nombre de Cristo. Lo llevamos cautivo a los pies de Jesús, lo sometemos, Señor, y ahora andamos, Señor, según el Espíritu nos dice que andemos, y ahora pensamos según el Espíritu nos pone que pensemos, y ahora, Señor, vemos la vida según el Espíritu Santo nos pone que veamos la vida. Alzamos los ojos como Abraham, vemos la tierra que tú nos has dado, Señor, porque nos hemos podido salir, Dios, de la fortaleza espiritual en que el diablo nos ha podido tener, y ahora vemos con claridad, Padre, en el nombre de Jesús. Aún, Dios, nos liberamos de todo argumento, aún nos liberamos de toda, Padre, potestad espiritual, de todo pensamiento, de todo juramento, de todo lo que nos está, Señor, estorbando en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, y vamos a ver lo que tú tienes para nosotros. Que nuestros ojos se aclaren para ver tu perfecta voluntad y tus propósitos en nuestra vida, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo amén, amén, amén. ¿Sabe que estaba ahorita orando? Me recordó el Espíritu Santo cuando Saúl hizo un juramento a lo loco, ¿verdad? Y hay juramentos y cosas que decimos que nos atan, que a veces decimos cosas a lo loco sin pensarlo mucho. Saúl estaba en una guerra, estaba en una batalla, y de pronto él dijo, nadie va a comer hasta que todos mis enemigos sean destruidos, ¿verdad? Y si alguien come, entonces va a morir, ¿verdad? Dijo Saúl en un arrebato digamos, de fuerza o de decir algo para motivar a la gente a seguir peleando la batalla. Y efectivamente nadie comía mientras perseguían a sus enemigos, pero puede usted imaginarse el esfuerzo físico que estaban ellos desarrollando en la batalla, ¿verdad? Perseguir hombres, matar hombres, pelear cuerpo a cuerpo, todo ese tipo de cosas es un desgaste físico tremendo, y sin un momento de recuperación y sin un momento de comer, los hombres ya estaban, ¿verdad? Y ya habían chinito, como decimos nosotros.
ya no estaban viendo claramente y todo el mundo andaba así, con esa hambre terrible y con esa debilidad en medio de la batalla. Pero había un muchacho que era el hijo de Saúl, el mismo hijo de Saúl, que no escuchó ese juramento ni escuchó esas palabras, y él también tenía hambre en ese momento. Entonces dice que tomó su espada, iban pasando por un lugar donde había árboles con miel, y él metió la espada en esa miel, se la llevó a su boca, y claro, la glucosa y todo lo que, la energía, le vino una energía a Jonatán tremenda, que dice que sus ojos se abrieron y vio claramente, y claro, el hombre estaba con una fuerza poderosa para comer, ¿verdad? Eh, pero mis amados, no pudieron conquistar muchas cosas los demás porque ellos estaban bajo un juramento de alguien que hizo algo sin prudencia y sin sentido. Y bueno, después querían matar a Saúl, a Jonatán, a su propio hijo, solo que el pueblo lo salvó y lo protegió porque Dios así lo había dicho. Pero una mala palabra dicha, un argumento mal dicho, un juramento mal establecido, algo que nosotros sale de nuestra boca, nos puede atar, nos puede gobernar cuando decimos algo que no es la voluntad ni el propósito de nuestro Dios. Entonces hay que deshacernos de todo eso. Hay que romper todas esas cosas, y el Señor le trae a su corazón en esta mañana algo que lo que ha traído es atarlo, meterlo en una caverna, meterlo en una fortaleza, un pensamiento mental, un argumento que no le ha producido a usted ni bendición para usted, ni bendición para su vida. Que ahí el Espíritu Santo le revele que es, en el nombre de Jesús, que usted se pueda liberar de eso y pueda ver con claridad. Y termino, así me decía también el Espíritu de Dios, de la vida de Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ahí se lleva a Lot, ¿verdad? Lot va ahí de camino, va arrastrándolo ahí, y Lot va siendo un problema para la vida de Abraham, ¿verdad? Hasta que tiene que tomar la decisión de romper eso para poder ver la bendición que Dios tiene para su vida. Que Dios los guíe, que el Espíritu Santo les muestre, mis amados, que esta semana sea una semana de bendición, y nos estamos viendo mañana en nuestro culto virtual, si Dios lo permite. Mañana martes estaremos con nuestro culto virtual, miércoles otro devocional con otro ministerio de la iglesia, y viernes también, jueves a las 10 de la mañana, intercesión para que usted pueda ir a las 10 de la mañana con libertad. Sábados todos nuestros servicios normales de jóvenes y todo lo que corresponde. Y el próximo domingo nos veríamos a las 4 de la tarde, que es el día de nuestra independencia aquí en Costa Rica. Y toda la mañana pues se pasan desfiles y celebraciones. Entonces, bueno, vamos a tener un cambio de horario a las 4 de la tarde, para que también le terminemos celebrando al Señor nuestra libertad, nuestra independencia, y paralelamente estemos bendiciendo a nuestro país por esa bendición de ser libres y soberanos. Que pase buen día, mis amados, pase con toda la gracia y la bendición del Espíritu Santo y toda esa bondad que Él tiene para su vida. Que Dios te bendiga.